Thomas Hobbes vivió entre 1588 y 1679, casi un siglo entero atravesado por guerras, tensiones religiosas y luchas por el poder. En este videoensayo me daré la tarea de describir e interpretar la estructura de su pensamiento político, desde el estado de naturaleza hasta el surgimiento del Estado, mostrando cómo sus ideas imaginan el ordenamiento de la humanidad. El pensamiento de Thomas Hobbes está atravesado por el miedo, un miedo derivado de la experiencia histórica en la que le tocó vivir, la guerra civil, el desorden y la violencia. Desde ahí escribe, desde un contexto en el que el horror lo impregna todo y en el que la urgencia de controlar y ordenar se vuelven una necesidad vital para acomodar su angustia. Hobbes concibe la política como la respuesta inevitable frente al caos, el intento de imponer control en medio de condiciones extremas, mirando al hombre en su careta más voraz y despiadada, allí donde aflora lo que él llama la guerra de todos contra todos. En los pensadores contractualistas podemos identificar tres momentos fundamentales que estructuran su manera de concebir el origen del Estado. En primer lugar, tenemos el mito, entendido como una construcción que les permite imaginar un espacio originario del Estado, para pensar al ser humano antes de la organización política. En segundo lugar, la proyección idealizada de la realidad. Aquí se configuran los escenarios que legitiman al tipo de pacto. Se diseñan escenarios posibles donde el humano presenta su naturaleza en convivencia. Y finalmente, el relato legitimador, que transforma este escenario en un fundamento racional para justificar la existencia del Estado y su autoridad. Para Hobbes, el leviatán aparece como la figura central de control entre sujetos. El soberano es el único que debe tener la facultad del castigo. Es el único capaz de contener a los hombres cuando se comportan según sus pasiones e instintos. Solo hay lugar para la violencia. Para Hobbes, el estado de guerra es el espacio en donde se manifiestan las consecuencias de la inexistencia de las leyes. Los hombres se enfrentan en un estado de la naturaleza donde todos tienen derecho a todo, incluso a aniquilar al otro. Allí no hay justicia, porque la justicia solo existe cuando hay ley. En ese estado de guerra, los individuos están en igualdad, en el sentido de que tienen la misma capacidad para destruirse mutuamente. Es un escenario de enemistad generalizada. Sin embargo, también de aquí surge la posibilidad de un cambio. La razón y el miedo actúan juntos para impulsar a los sujetos a generar un pacto. Es la conveniencia lo que guía a los hombres a renunciar a hacer justicia por su propia mano y a transferir su poder de hacerlo a un tercero. Es un pacto entre dos para la creación de un tercero ficticio. Como se presentó en clase, el súbdito cambia de piel, abandona la del lobo para adoptar la de la oveja, símbolo del ciudadano obediente. Por otro lado, la figura del lobo no desaparece del todo, se concentra en el soberano, que queda por encima de los demás, crea la ley y queda suspendida ante esta. Este pacto funda el Estado. Hobbes lo concibe como una conexión artificial, es la negación total del estado de guerra. Los individuos le entregan al soberano sus pasiones y su politicidad. Estas dimensiones del ser quedan confinadas en el espacio privado. El Estado hobbesiano, entonces, no se sostiene en la verdad o en la justicia, sino en la autoridad. Es la autoridad la que hace la ley, no la verdad. De este modo, Hobbes establece un modelo en el que evitar la muerte se convierte en la motivación central del sujeto, en contraste con Aristóteles, para quien el fin último era la conservación de la vida en su plenitud. El poder de la palabra ocupa un lugar particular para Hobbes. La política es inseparable de la palabra, porque es en ella donde se hace y se deshace la política. La palabra funda el pacto, legitima al soberano y organiza la obediencia, pero también puede convertirse en un peligro. La palabra tiene la capacidad de distorsionar, de provocar y de desencadenar violencia. Bajo esta lógica, poderes como la Iglesia representan una competencia o un enemigo para el Estado, porque influyen en la voluntad de los hombres. Lo mismo ocurre con los sofistas, pues son capaces de manipular los significados a su favor. La disputa por la palabra es, en el fondo, una disputa por el poder. Cuando la palabra no está controlada por el soberano, puede dar lugar a lucha de opiniones que se transforman en conflictos violentos. En este sentido,
La política no es solo un asunto del control de la violencia física, sino también el control de los discursos y quién los dice. Es por eso que en Hobbes se podría afirmar que tiene resortes biopolíticos. No solo controla el orden civil frente a un estado de violencia o un estado de guerra, sino que también se configura como la instancia que define los límites de la vida misma. El soberano decide quién puede vivir y quién debe morir, quién está autorizado a ejercer la violencia y quién está condenado a recibirla. De este modo, no se reduce a un poder jurídico o administrativo el Estado, sino que se configura como un poder que atraviesa los cuerpos y las existencias, regulando tanto la fuerza física como la palabra legítima. El soberano, bajo esta lógica, no solo establece las leyes, sino que se coloca por encima de ellas, conservando el privilegio de decidir cuándo y cómo aplicarlas, e incluso de suspenderlas. Su poder penetra en la estructura misma de lo social, cultural y simbólico, convirtiéndose en el fundamento que sostiene tanto el marco de lo que se debe enunciar y cómo se debe nombrar. El poder de la palabra se observa con claridad en la obra de Hobbes y de los demás contractualistas. El lenguaje no se limita a nombrar las cosas, sino que funciona como un instrumento para construir un relato que justifica y da legitimidad al orden político. A través de argumentos sobre la naturaleza humana y la libertad, la palabra ofrece un marco de interpretación que permite comprender, aceptar e incluso naturalizar al Estado. De este modo, el discurso no solo describe la realidad, sino que moldea la percepción del interlocutor, orienta su forma de sentir y pensar y le otorga sentido a su experiencia dentro de la comunidad política. Podemos trasladar el concepto del poder de la palabra en Hobbes a un ejemplo contemporáneo. En un reciente programa del comediante Jimmy Kimmel, el conductor lanzó un comentario sarcástico acerca del asesinato de Charlie Kirk. Insinuó que a ciertos políticos no les importaba la vida en sí misma, sino la manera en la que podían instrumentalizarla y capitalizar para fines partidistas. Al siguiente día, Brendan Carr, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, habló sobre Kimmel y calificó sus comentarios como verdaderamente enfermizos. Dijo que su agencia tenía un caso sólido para responsabilizar a Kimmel, ABC y Disney por difundir desinformación. Al siguiente día, Disney anuncia que decidió suspender a Kimmel, lo que generó una oleada de respuestas. Parte de la sociedad estadounidense en redes sociales inició campañas de presión, cancelando sus suscripciones de las plataformas de Disney, mostrando que la palabra del comediante había trascendido el espacio televisivo para convertirse en un tema de debate público. Celebridades de distintas industrias se sumaron, declarando públicamente su apoyo a Kimmel y compartiendo sus propias cancelaciones de suscripción, amplificando así aún más la controversia. Lo interesante aquí es cómo incluso en Estados Unidos persiste la búsqueda de una especie de Estado hobbesiano, en el que el control queda en manos del soberano, incluido el control de la palabra. En este caso, un elemento del propio aparato del estatal salió a declarar en favor de Trump, defendiendo la protección de su reputación y su imagen. Esto arroja una imagen muy clara de la dinámica política, pues la palabra no se entiende como un espacio libre, sino como que algo que se regula y se disciplina para preservar al soberano. Al mismo tiempo, el poder económico responde a la misma lógica. Trump, que en su trayectoria ha sido y sigue siendo parte del poder económico, es un ejemplo claro de cómo el control atraviesa todos los espacios. En el caso de Disney, la empresa actúa al servicio de lo que dicta la coyuntura política, y al suspender al comediante demuestra cómo el capital se vuelve también un regulador de la palabra. Sin embargo, esa censura fue denunciada por parte de la sociedad civil, mostrando que existen resistencias. Aún así, dichas resistencias se expresan a través de las mismas herramientas del mercado, como las suscripciones, las plataformas y el consumo, reproduciendo así, en última instancia, la misma lógica que pretenden cuestionar. Esto deja abiertas varias preguntas para mí. ¿Quién ejerce realmente el poder en este tipo de dinámicas? ¿El Estado, el soberano, el capital o la sociedad? ¿Hasta qué punto la palabra se encuentra verdaderamente libre cuando sus causas de la resistencia siguen atados a la lógica del mercado? En conclusión,
Hobbes nos mostró que el miedo y la violencia impulsan la necesidad de un poder que organice y controle, y que ese poder se ejerce también a través de la palabra. Hoy vemos que esa lógica no ha desaparecido. El Estado, el soberano y el capital siguen disputando quién regula lo que se dice y lo que calla. La pregunta que queda abierta es si realmente hemos superado la lógica hobbesiana o si, en nuevas formas y con distintos rostros, seguimos habitando bajo la sombra del Leviatán.